Hay indicadores sociales que sin duda expresan la complejidad, la desigualdad, la pobreza, la exclusión de miles de mexicanas. En ese sentido, el índice de mortalidad materna es una de las expresiones más claras de la enorme insuficiencia de los servicios de salud. La realidad de que muchas de esas mujeres no debieron haber muerto y murieron porque no tenían el costo para pagar el pasaje, no tenían el recurso para ir a una clínica con mayores capacidades y cuando llegaron no había la capacidad resolutiva. De eso hablaremos, de la mortalidad materna, uno de los enormes rezagos de nuestro país. En México, en 2010 fallecieron 992 mujeres embarazadas. De acuerdo con la evaluación estratégica sobre mortalidad materna que realizó el Coneval en 2010, las principales causas de muertes maternas son las enfermedades hipertensivas del embarazo, EHE, con 248 registros. De estas mujeres fallecidas, 103 contaban con seguro popular, 41 con IMSS y 56 no contaban con ningún tipo de afiliación médica. Las hemorragias obstétricas, con 194 registros, en su mayoría por desprendimiento prematuro de la placenta. El aborto, con 92 muertes registradas, de las cuales 26.1% eran mujeres solteras y el 13% tenían estudios profesionales. Sin embargo, el 43% no contaba con algún sistema de protección a la salud o seguridad social. Las causas obstétricas indirectas como complicaciones respiratorias, con 35 registros, de las cuales 28 carecían de empleo remunerado y 13 eran mujeres de 20 a 24 años que residían en Jalisco, Estado de México y Distrito Federal. Complicaciones del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, con 12 muertes registradas, de las cuales 3 pertenecían a Chiapas, 2 al Distrito Federal y 2 a Oaxaca. De manera general, es una constante que las mujeres más vulnerables ante la mortalidad materna son aquellas que se encuentran en los sectores más pobres de la población e incluso las que habitan en comunidades indígenas. Esta problemática pone en evidencia las enormes limitaciones del sector salud para cumplir los derechos de las madres y de los ciudadanos concebidos y nacidos en México. Es un hecho que el Estado mexicano debe trabajar para disminuir el rezago social, proporcionar servicios de salud de calidad con acceso total y, en general, evitar la mortalidad materna en nuestro país. La mortalidad materna se usa para señalar sin duda unas dimensiones más agudas de la pobreza, desigualdad, exclusión que implica sobre todo para las mujeres el saber que hoy en día en nuestro país cientos de mujeres mueren. El momento que debía ser el momento de mayor seguridad, finalmente, el nacimiento de un niño. Por eso, Graciela, muchas gracias para tratar de entender y dimensionar esta realidad de que nuestro país, la 12ª economía mundial, un país que tiene capacidades para resolver, yo diría, toda la agenda social, se encuentra en el indicador de mortalidad materna una de las muestras más agudas de que nos falta mucho por hacer. Entonces, Graciela, tú que eres un especialista y has estudiado, empecemos con la parte, digamos, más fundamental. Cuando decimos mortalidad materna, ¿qué estamos describiendo? ¿Qué fenómeno estamos enunciando? Mira, la mortalidad materna es la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto y después del parto, hasta los 42 días. O sea, no quiere decir que si una mujer fallece después de estos 42 días no es una muerte materna. También hay muertes maternas que se les denominan tardías. Sin embargo, para este indicador del que tú hablas, este indicador del cual hay la cumbre del milenio y los objetivos de desarrollo del milenio, se utilizan solamente estas muertes en este periodo. Y esto tiene que ver con la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Un elemento fundamental en estas muertes es que serían todas aquellas ocasionadas, ya sea por condicionantes del propio embarazo, parto y posparto, y por enfermedades agravadas por este proceso. Sin embargo, por ejemplo, el homicidio y el suicidio, aunque estén relacionados con el embarazo, no se consideran muertes maternas. Sí, claro. Entonces, eso es muy, muy importante que todo el auditorio lo tenga claro, porque podrían, si hacen un estudio de mortalidad materna, identifican estas otras mujeres que estaban embarazadas,
pero que tuvieron un accidente, o sea, No se esas consideran no se como consideran. parte de esto. Claro. En esa definición, ¿cuál ha sido, digamos, el comportamiento histórico? Digamos, si hiciéramos un corte del año 2000 a ahorita o antes, ¿cuál ha sido la evolución? O sea, ¿de qué magnitud estamos hablando? Mira, el indicador de mortalidad materna es muy importante porque, como tú habías señalado, nos da brechas. Y ese, yo creo que el indicador en donde se pueden vislumbrar las brechas más profundas entre países, entre regiones. Entonces, antes de contestarte tu pregunta, Sí. me gustaría como redimensionar en dónde estamos, México dónde está. Por ejemplo, en Sierra Leona fallecen 1.100 mujeres por 100.000 nacidos vivos. Es de los países con las más altas razones de mortalidad materna. Y las europeas, italianas, españolas, fallecen 4 por 100.000 nacidos vivos. Si te das cuenta, es una diferencia de casi 280. Sí. Y en el caso de América, las diferenciales son menos amplias, pero no menos profundas. Por ejemplo, Canadá, que es de los países que tiene una razón más baja, tiene 11 muertes por 100.000 nacidos vivos, y Haití, 380. Ahora, ¿qué pasa con México? Bueno, México ahorita tenemos, por cifras oficiales para el 2013, que es cuando se tienen ya validadas por INEGI y la Dirección General de Información en Salud, nos señalan que tenemos 38.2 muertes por 100.000 nacidos vivos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos debe preocupar? Pues nos debe preocupar, por ejemplo, que Chile tiene 22, que de Uruguay tiene 14. O sea, estamos... Sí, digamos, países similares han logrado reducir su tasa. ¿No? Estados Unidos tiene 28. Estados Unidos ha incrementado su razón de muerte materna. Y nosotros, digamos, desde 1990, que es cuando se toma como punto de referencia para varios tipos de metas, por ejemplo, para el Cairo, la Conferencia de Población del Cairo, ya se planteaba tratar de reducir a la mitad las muertes maternas a partir del 90. En el 90 nosotros teníamos 89, una razón de muerte materna de 89. Al 2000 tendríamos que haberla bajado a 44 y ahorita en 2015 a 22. Entonces todavía estamos como lejos, porque sí vemos que entre más se disminuyen estas muertes es más difícil, y porque lo hablaremos después por las causas de muerte materna, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos en 1990 muertes estimadas, no las registradas, porque la Dirección General de Información en Salud las estimó alrededor de 2.200. Y ahora tenemos 861. Es la cifra de 2013. 2013, 861. Ahora, estas cifras, como muchas cifras del sector salud, pues obviamente tenemos un subregistro. También tenemos que poner que hay todavía espacios de subregistro por los errores del certificado de función, por realmente cómo se llena este formulario, etcétera. Entonces, si hay un subregistro, o tú dirías que esta cifra es la realidad, o todavía hay un poco más que podríamos estimar de un cierto porcentaje de subregistro de mortalidad materna. Mira, en el año 2002 en México se empezó a promover una búsqueda intencionada de muertes maternas. Y en esa búsqueda intencionada, a partir de ahí se estimó el subregistro. Y desde el 2002, la Dirección General de Información en Salud hace esta búsqueda. ¿Cómo se hace la búsqueda? O sea, se identifican a todas las mujeres que fallecieron de 15 a 49 años y aquellas causas que es probable que estén asociadas a muertes maternas, las investigan. ¿En dónde puede estar el subregistro? Evidentemente, este país pues, es muy diverso y muchas veces son los propios actores de las comunidades, de los servicios, de las pequeñas localidades en donde se empiezan a ocultar estas muertes.
Yo creo que este subregistro se ha ido disminuyendo, Sí. ¿no? Y el mal registro también. Sin embargo, por ejemplo, si tú ves las cifras del Banco Mundial, ponen a México con 49 para el 2013, no con 38. Así es que ellos están identificando un subregistro de alrededor de 10 por 100,000 nacidos vivos, lo que vendrían a ser unas 200 Sí, muertes, alrededor de 1,100, 1,000. 200 muertes al año que estamos subregistrando de acuerdo a estas estadísticas internacionales. Ahora, en muchos casos, quisiera preguntarte, y yo parto de esta convicción, hay muertes que no es la magnitud del número de muertes, Exacto. es lo enormemente inaceptable. O sea, lo excesivo está en que ni una de esas muertes, o muchas muertes, no debieran ocurrir. Y cuando hablamos de una mujer que probablemente tiene 4 hijos, es su quinto hijo, ¿no? Y tiene ese desenlace, las dimensiones humanas de esta muerte es mucho más grande de lo que podemos dimensionar, porque a veces, yo siento que a veces cuando decimos tan fácilmente o tan rápidamente, 860, 900, estamos hablando de seres humanos que no debieron haber muerto. Y la mayoría de estas muertes, creo que podríamos sostener, te pregunto, que no debieron haber ocurrido. Efectivamente, el indicador de mortalidad materna tiene como 2 componentes, como tú bien habías dicho. Por un lado, te evalúa la importancia que tienen las mujeres en una sociedad, porque las complicaciones maternas deben de atenderse oportunamente y rápidamente. Si no, las mujeres tienen muchas posibilidades de fallecer. Y en segundo lugar, también lo que te está evaluando son la calidad de los servicios de salud, porque como tú bien dices, la tríada letal, que es la hemorragia, Así la es. preeclampsia y la sepsis, son complicaciones que se pueden tratar de manera con recursos sencillos, tecnológicos, accesibles en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, ese es el punto. El indicador lo que te mide es sobre todo calidad de la atención y posición de la mujer en la sociedad. Así es. Déjame hacer un corte, Claro que sí. porque sin duda tenemos, y me gustaría ir paso por paso, o sea, porque en el fondo lo que señala ese indicador es, como bien dices, una enorme ineficiencia, un enorme problemas de operación del sistema de salud, pero también del papel de la mujer en nuestra sociedad y sobre todo la mujer que está en las localidades de más alta marginación. Entonces, por eso yo digo que este indicador, mortalidad materna, es un indicador síntesis de lo social, no solo es un indicador de salud. Entonces, déjame ir a un corte y regresamos con ustedes para que nos vayamos tratando de comprender y así exigir, pues se tiene, se puede, se debe hacer mucho para evitar la mayor parte de esas muertes. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La Organización Mundial de la Salud define a la mortalidad materna como la causa de defunción de una mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. De acuerdo con el documento Panorama de la Muerte Materna 2010 que realizó la Secretaría de Seguridad Pública, los factores que ponen en riesgo a una mujer embarazada son los siguientes. Factor indígena y baja escolaridad, el riesgo de mortalidad materna es 4.6 veces mayor. Factor de 35 años o más, el riesgo de mortalidad es 3.7 mayor. Factor entre 10 y 18 años, el riesgo es de 2.5 veces mayor que de 20 a 29 años. Y finalmente, en los municipios de alta marginación, como factor el riesgo de mortalidad es de 2.4 veces mayor. Subrayábamos, Graciela, que atrás de estas muertes que no debían suceder, hay sin duda causas, digamos, del sistema de salud o causas médicas. O sea, ¿cuáles serían estas? ¿Cómo podrías llevarnos en esta subrayado de que hay causas del sistema de salud que explican
yo diría la mayoría o casi la mayoría de estas muertes. ¿Cuál sería tu reflexión de cómo describir estas causas que, como tal, partamos que son solubles, podemos resolverlas, podríamos evitar que pasaran? ¿Cuáles son esas causas médicas que explican estas muertes? Bueno, mira, yo te quisiera comentar que durante una gran parte del siglo XX, yo creo que hasta casi finales del siglo XX, se pensaba que en términos de salud materna, una mujer que iba a su control prenatal no iba a tener problemas en el parto y en el posparto. Después hubo varias décadas en donde estas muertes no se podían disminuir a nivel mundial. Las mujeres seguían yendo a control prenatal, seguían a veces 5 o 10 consultas, y lo que se vio es que realmente este problema de la salud materna es un problema de una urgencia, que era difícil prevenir la triada esta letal como la preeclampsia, eclampsia, que se llama la enfermedad hipertensiva del embarazo, la hemorragia y lo que sería la infección, sepsis. Y eso cambió todo el paradigma de la atención materna. Entonces, ahora sabemos que un sistema de salud tiene que ser muy oportuno, muy bien calificado para que en el momento en que una mujer tiene una hemorragia, en menos de 2 horas esté en una instancia resolutiva. Ese es el reto. De la misma manera, la preeclampsia, que es esta enfermedad hipertensiva del embarazo, no debe de llegar a niveles sistémicos, quiere decir, no debe de complicar órganos vitales como riñón, hígado, ¿sí? A veces te producen embolias cerebrales, para si llega en las etapas iniciales de la complicación, es factible resolverla. Después se convierte en un problema muy complejo, en donde se requiere sobre todo una alta calificación de los recursos humanos. Entonces, si tú me dices qué problemas se presentan en el sistema, es que todavía no existe esta vinculación, sobre todo en los servicios de salud públicos, pero en los de población abierta, estamos hablando de los servicios estatales de salud, no los de seguridad social, IMSS e ISSSTE, sino los servicios estatales de salud, un sistema en que rápidamente, desde un primer nivel, y estoy hablando de una casa de salud, hasta un hospital integral, que tenga anestesista, que tenga médico cirujano, que tenga banco de sangre, o sea, no... O sea, la referencia y contrarreferencia no está operando. Es un problema. Ahí yo creo que hay un nudo importante. Ese sería un nudo en cuanto a los servicios de salud. Y no sé si tú sabes que hay un convenio. Hay un convenio interinstitucional para la atención de la emergencia obstétrica que se firma en el 2009 entre el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, y ahora está IMSS Oportunidades, creo que desde el año pasado está IMSS Oportunidades. Bueno, este convenio le permitiría a una mujer que sufre una emergencia obstétrica acudir a cualquiera de estas instituciones y ser atendida. Entonces, ahora lo que tenemos el reto también es de crear redes interinstitucionales y que las mujeres conozcan este derecho. Claro, porque además está el tema, déjame meter otro elemento, entre más marginada es la localidad o el lugar donde vive la mujer, es más frágil o más difícil hacer esta referencia. Claro. Hoy en nuestro país, el lugar donde se nace, sí determina también posibilidad de sobrevivencia. Y nuevamente, según los datos, tú me corregirás, muchas de estas muertes son de mujeres que viven en localidades de alta y muy alta marginación, que tiene que ver con este problema de un sistema de salud que, más allá del convenio, el hecho es que cuando hay una emergencia, ¿cómo llegas al siguiente nivel? Y si ese nivel tiene el área de urgencias y si tiene todo este equipamiento para resolver la principal causa de muerte, que es la parte de hipertensión. La hipertensión, mira, las causas de muerte se dividen en 2 grandes grupos.
Las indirectas, que como te mencionaba, son estas enfermedades Estas tres. previas Así es. de las mujeres, que pueden ser desde una mujer que tiene cáncer, enfermedades de autoinmunes, cardiópatas, diabéticas, tuberculosas. Sí. O sea, este es un gran Así reto. es. Ahorita esas causas de muerte contribuyen con el 28% de los fallecimientos. Digamos que las prevenibles, las fácilmente Sí. prevenibles, serían el otro 72%. De esas, las hemorragias, pues requieren un sistema muy eficaz de traslado, ¿no? Porque como bien dices, las mujeres en 2 horas pueden fallecer. O sea, hay que recordar que una mujer llega a tener un incremento de su volumen sanguíneo durante el embarazo de 1,5 litros, 2 litros, ¿no? Sí, sí, cuando Pero se vuelve entonces emergencia. también La el hecho emergencia. placentario puede, o sea, tiene una perfusión de sangre de 600 mililitros por minuto. O sea, Sí, sí, estamos es hablando de sangrados dramáticos, enormes, dramáticos. dramáticos. Entonces, ahí sí requieres que estas mujeres sean trasladadas inmediatamente. Y otro problema, y bueno, esto ha desencadenado que el sistema de salud diga, bueno, todos los partos tienen que ser intrahospitalarios. El problema es que nuestra capacidad del sistema no es Suficiente para poder atender, suficiente. entonces. Todos partos normales y luego te llegan las complicaciones, Sí, ¿no? tienes quirófanos llenos. Entonces, ahorita tenemos ese problema, no solamente el traslado, sino que llegas a hospitales integrales que están sobresaturados por partos normales, ¿no? Y entonces ese es el segundo problema. En la enfermedad, las hemorragias mueren alrededor de 17% de mujeres Sí. por hemorragia. Estamos hablando un poco más de 100. 200 por enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Y sepsias? Fíjate que sepsis, lo que tiene Sepsis. la sepsis es que registradas, muertes maternas registradas, en 2013 fueron 14. Pero lo que sí llama la atención es que en infecciones intrahospitalarias hay un porcentaje más elevado de muertes por sepsis. A eso se le llama tasa de letalidad hospitalaria, es del 3%. Es elevada a comparación de la hipertensión, por ejemplo, en ingresos hospitalarios en 2013 hubo alrededor de 98,000 y 98 mujeres murieron, el 1%, casi el 1%. Entonces la sepsis representa un reto, estamos viendo claro. dentro del hospital, porque es más, hay una tasa de mortalidad dentro de los hospitales, y también porque generalmente las mujeres fallecen después del parto. Entonces lo que puede estar ocurriendo, lo que puede ocurrir es que estas muertes pues no sean registradas. Sí, como tales. Ahora, son causas, digamos, causas médicas. Sí. Ahora, tienes las causas sociales o las causas, digamos, del entorno de estas mujeres. ¿Cuál sería el perfil social de las mujeres que mueren? ¿Son mujeres de baja escolaridad? ¿Son mujeres de qué promedio de edad? ¿Son mujeres que están en comunidades de muy alta marginación? O sea, ¿cuál sería, digamos, estas brechas y esos perfiles que se observa? Que también refleja esto. Mira, lo que tienes ahí, bueno, la muerte materna es una cuestión transclasista. Efectivamente es las principales muertes son de mujeres, por ejemplo, que no tienen escolaridad o que solamente tienen primaria, son mujeres generalmente casadas, o sea, en términos absolutos, ¿no? Sí. Lo que son mujeres de extremos de la vida, o sea, tenemos razones de muerte materna de menores de 15 años y de mayores de 35 años, o sea, los extremos de la vida son las mujeres que tienen mayor riesgo. Y tenemos casi todas las mujeres, el mayor número de partos son entre de 20 a 34 años, ¿no? Sí. Entonces tenemos esas características personales. Pero también no quiere decir que en el Hospital Ángeles no pueda haber una muerte materna. O sea, también ocurre. También ocurre. Eso es lo complejo de la situación, que también puedes tener una hipertensión, una eclampsia, que, por ejemplo, que es una enfermedad hipertensiva, pero llama la atención que en Estados Unidos a veces
se ha señalado que 20% cursan sin hipertensión. Sí. Entonces ahí también tienes como un padecimiento muy complejo, ¿no? Que a veces es difícil ya cuando se instala Sí, ya es de para resolver, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en estas mujeres que viven aisladas? Sí. Evidentemente que si nosotros calculamos la razón de muerte materna de estas localidades, municipios con alto rezago social, tenemos una razón de muerte materna de 140. Imagínate, Sí. la nacional es de 38. Entonces, Sí, es enorme. la brecha es gigantesca. La brecha son es gigantesca. Son dos países o dos mundos. Dos mundos diferentes. Si nosotros utilizamos los 100 municipios de más bajo índice de desarrollo humano, es de 180 la razón de muerte materna. Si nosotros, por ejemplo, vemos municipios con el 70% de hablantes de lengua indígena, tenemos una razón de muerte materna de 70. Entonces, tenemos brechas. 3 veces más promedio Exacto. nacional. Tenemos muchas brechas entre estas mujeres que viven en estos municipios y las otras mujeres que viven en municipios que tienen pues, las grandes ciudades. Déjame hacer un corte, Claro que sí. para, Claro que sí. para que sigamos avanzando, porque subrayando un país de brechas y desigualdades que aunque los promedios pueden reflejar de alguna manera ciertos avances, es un avance desigual, heterogéneo, muy lento, muy gradual, en que nuevamente la desigualdad territorial, la desigualdad institucional en términos de capacidades, pues refleja esto, un país que excluye y que lleva a una situación, yo diría, inaceptable en el siglo XXI. En México social, donde una mujer que tiene su hijo en un municipio indígena, en una localidad de muy alta marginación, no tendrá una respuesta a la emergencia que puede necesitar en el momento más dramático y más urgente. Y si esa mujer tiene varios hijos, las dimensiones sociales humanas, lo que implica que la familia pierda a la madre, es de una dimensión casi indescriptible. En ese sentido, déjame ir a un corte y regresemos para tratar de dimensionar qué se ha hecho, pese a que es una realidad que se ha subrayado. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Dónde está, digamos, la estrategia gubernamental? Y ver si esto realmente está teniendo capacidad de enfrentar pues, esta realidad de un México social que, en este caso, pues, se expresa en muertes inaceptables. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Según datos del Coneval, como parte de los Objetivos de Desarrollo de Milenio, México se comprometió a reducir al 22% la mortalidad materna en 2015, pues de 2005 a 2010, estas cifras no han bajado a menos del 50%. En 2005 se registró un porcentaje de 61.8%, en 2006 58.6%, en 2007 55.6%, 57.2% en 2008, en 2009 se elevó a más del 62% y en 2010 se registró 51.5%. Marcela, me comentabas que hay causas, digamos, médicas, causas de los entornos sociales, pero también hay dimensiones culturales que están incidiendo en la mortalidad materna. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles podrías subrayar? Mira, yo creo que una cuestión muy importante son los usos y costumbres sobre la atención del parto. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver todavía en comunidades indígenas que hay una gran resistencia a salir de las comunidades. Entonces, si tú cierras la entrada a la atención en primer nivel, las mujeres no van a ir a un hospital. Porque no solamente implica enfrentarse a traslados, sino a otra sociedad. Muchas veces no saben tu idioma, no las comprendes, no entiendes la dinámica que hay dentro del hospital. O sea, de por sí ya es muy violento para cualquiera de nosotros entrar a un hospital. Que te desvisten, que te ponen una bata que apenas te cubre. Entonces, muchas veces se viola la dignidad de la persona. Entonces, además, cuando formas parte de una cultura distinta, son los mismos
hombres a veces que no quieren que sus mujeres vayan a otros lugares, ¿no? Yo creo que ese es un elemento. El otro elemento es pues esta posición de estas mujeres, ¿no? Nosotros hicimos hace mucho tiempo una investigación en comunidades indígenas y pues vimos que si esta mujer, por ejemplo, no tenía redes de apoyo importante, por ejemplo, hermanos, si no era una familia con prestigio, pues a veces para la familia del esposo, pues no era tan importante, o sea, la relación costo-beneficio no era tan importante salvar esa vida porque el hombre podía después volver a contraer nupcias con una mujer más joven, ¿no? Entonces, entonces también vemos que estas relaciones intergeneracionales también, o sea, las mujeres en algunas comunidades dependen de las suegras. Digamos, la desvalorización de la mujer, y de sus tareas, y en esta estructura a veces muy jerárquica en los hogares, en que la nuera, y la nuera sí es de una comunidad alejada, que no tiene un entorno, ciertas, es desvalorizada el entorno de la, digamos, el núcleo del varón, y eso incide en esta situación de desprotección a las mujeres finalmente, ¿no? Y de referencia. O sea, nosotros hemos visto casos en que un hombre saca a su mujer en Mecapal con una silla, solo, y busca atención. Y hemos visto también que una mujer la dejan morir sola. Entonces tú tienes esas dos caras, ¿no? De este esfuerzo enorme en donde de veras cargando la sacan y el otro esfuerzo en que no hay ningún esfuerzo, por un lado, ¿no? Entonces ese creo que es un elemento que no debemos dejar de ver, porque en este documento que tú conociste de Coneval, esto que en salud materna se ha llamado el primer retardo, que es cuando toma la familia la decisión de llevar a una mujer, de buscar atención, ¿no? Ese sería el primer retardo. Entonces, algunas mujeres todavía tenemos un 19% de mujeres que fallecen o en su hogar, fallecen en el traslado o en algún lugar público. Quiere decir que la decisión se tomó muy tardíamente y no hubo la posibilidad ni siquiera de acercarla a un servicio. Que llegaran a un servicio de salud. Ahora, los últimos 15 años, meses del milenio, ha sido un subrayado que los países deben dedicar recursos para una estrategia para reducir mortalidad materna. Sabemos que México no va a llegar en este año que se hace esta valoración. Pero por otra parte, está esta reflexión que me gustaría que hicieras del esfuerzo que se ha hecho. O sea, es un problema de recursos monetarios, es un problema de como describe Coneval, un sistema de salud que es un conjunto de subsistemas fragmentados, dispersos, con grandes problemas de acceso efectivo, ¿no? O sea, no hay calidad en los servicios, con grandes problemas de, digamos, de organización interna, referencia contra referencia. O sea, es un problema de recursos, es un problema de organización del sistema, es un problema de que todo está concentrado en las grandes ciudades y seguimos un país que la gran dispersión de comunidades de menos de 500 habitantes sigue siendo el lugar donde pasan muchos de estos fenómenos, digamos, de dolor. O sea, ¿cómo podrías hacer esta reflexión del esfuerzo que se han hecho los 15 años? O sea, ¿es falta de estrategia, falta de recursos? ¿Es un problema de la enorme fragmentación del sistema de salud? Hablando de la parte gubernamental únicamente, más allá de los temas culturales y digamos, la parte de pobreza y desigualdad que explica muchas cosas. Mira, yo creo que las políticas públicas a veces se implementan de manera muy lenta, ¿no? Hay este convenio me parece que podría, bueno, ha habido varias estrategias que me han parecido adecuadas. Por ejemplo, que las mujeres embarazadas de manera inmediata se les inscribiera al Seguro Popular, que se les eximiera de todo pago. Entonces, bueno, esa estrategia fue bastante importante, pero tardó un poquito en hacerse efectiva. El convenio es una muy buena estrategia, pero hemos visto que todavía las redes deben de afinarse. Y tiene que ver con esta descentralización que en determinado momento, no quiere decir que esté en desacuerdo con la descentralización, pero que en determinado momento tienes 32 servicios de salud, tienes una federación normativa
que creo que a veces Muy frágil y débil. frágil todavía, débil todavía. Para tener rectoría en los 32 Rectoría, sistemas. que debería tener una rectoría muy firme, y tienes 32 servicios estatales que cada uno, además de los programas federales que son obligatorios, tienen estrategias particulares. Entonces yo te diría que eso hace que, pues, que el panorama sea diverso. También el evento cambia mucho de un año a otro. Entonces, por ejemplo, tenemos estados, porque así como los países se comprometían a disminuir en 3/4 partes, pues también cada entidad federativa. Entonces, tú ves, por ejemplo, que en las entidades federativas lo que ha pasado es que esas entidades que tenían más de 100, una razón de muerte materna de 175, son las únicas que han logrado consistentemente disminuir la razón de muerte materna. Por ejemplo, Oaxaca ya... ¿Chihuahua? Chihuahua no era de las que tenía tan elevada, pero por ejemplo, vamos a poner el caso de Colima. Sí. Colima es un estado que tenía 22 en 1990, menos de lo que ahorita tiene de la razón de Estados Unidos. Entonces, para bajarla tendría que tener, pues, entre 4, pues, como 5 o 6. Sí. Entonces, vemos que Colima en algunos años ha tenido 0. Pero después hay pocos nacimientos, tiene 4. Sí. El número más elevado que ha tenido Colima son 15. Pero entonces lo que vemos es que estos estados, pues de alguna manera no tienen una baja consistente. Tamaulipas, por ejemplo, ahora ha incrementado su razón de muerte materna. Casi está igual que en los 90, pero también tiene un contexto complicado de inseguridad, que podemos pensar que no contribuye, pero claro que contribuye. Claro, hay que tomar traslado. Entonces, así es. Lo que vemos también es que los escenarios estatales cambian. Entonces, no tenemos esta baja consistente. O sea, ha habido estados que han avanzado, pero también estados que han retrocedido y otros se han estancado. Y otros siguen igual. Entonces, esa es una realidad. Y también tiene que ver con estrategias estatales, o también tiene que ver que, bueno, que estamos en la época de la movilidad. Sí, entonces, las migraciones. Si hay una colonia de indígenas que migran a Baja California y hacen un enclave dentro de Baja California, pero no cuentan con el capital social, quiere decir, con las redes para llegar a un lugar de manera oportuna y adecuada, pues evidentemente Baja California va a incrementar su número de muerte con respecto al pasado, o Sinaloa. Entonces también la migración va cambiando estos escenarios porque la población migrante no necesariamente tiene estas redes sociales que le permiten llegar, no conocen el lugar, son externos, o sea, muchas veces son discriminados. Entonces, yo creo que esto complejiza el problema, ¿no? Que además se junta a un tema que subrayaste hace poco, la realidad de que en las localidades de muy baja población, o ciudades o municipios de baja población, comparada con las grandes, pues obviamente reciben menos recursos. Claro. Hay una inequidad en ese sentido. Entonces, de alguna manera, la inversión gubernamental, la acción está donde están las grandes densidades poblacionales que deja desprotegido a estas más de 22 millones de mexicanos que viven en localidades menores a 500 habitantes, donde tenemos todas las desigualdades. Déjame ahí hacer un corte y regresemos para una pregunta que para mí es fundamental. Pensemos en 2030. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la meta que debemos alcanzar? ¿Y qué es lo que implicarías? ¿Qué supuestos asumes a partir de lo inaceptable? No podemos en este avance gradual, lento, con grandes brechas, y que nos lleva a esta dimensión de más de 900 mujeres que cada año mueren, que no debieron haber muerto la mayoría de ellos porque estaba en la respuesta de gobierno. Y creo que en ese sentido no podemos decir que hemos avanzado cuando tenemos muertes inaceptables en exceso, porque ni una de ellas debió haber ocurrido, por lo menos en principio, como principio ético de un país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social para seguir hablando de unos grandes desafíos, la mortalidad materna. De acuerdo con la evaluación estratégica sobre la mortalidad materna en México que realizó el Coneval, en 2010 se registraron 992 fallecimientos de mujeres embarazadas.
Las principales causas de muerte materna son las enfermedades hipertensivas del embarazo, EHE, con 248, hemorragia obstétrica, 194, aborto, 92, sepsis, 18. Las muertes maternas por causas obstétricas indirectas presentan 261 víctimas. De estas, se derivan las causas por virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y causas respiratorias. Graciela, 2030. ¿Qué quisiera? ¿Qué debía haber ocurrido y qué se tiene que hacer? O sea, yo creo que nuestras generaciones tenemos que exigirnos más que nunca, porque no podemos vivir esta realidad de un vaso, para algunos medio lleno, para nosotros medio vacío. Muy vacío. Mira, yo creo que en 2030 tiene que mejorarse enormemente la calidad de los recursos humanos. Con eso estoy diciendo que las especialidades médicas tienen que, o sea, los especialistas tienen que salir, y los médicos, con estas capacidades, recursos, o sea, como recurso humano para resolver este problema, ¿no? Yo creo que ahí y en el informe de Coneval queda muy, muy claro que los recursos humanos y sobre todo la formación en las universidades ahorita es un nudo, es un problema y que tenemos egresados que no están a la altura de los problemas que estamos enfrentando de salud. Yo creo que tiene que haber una integración funcional del sistema, como se supone, y que las mujeres pueden transitar a los mejores servicios, ¿sí? Independientemente de su afiliación. Independientemente de su afiliación, ¿no? Que de alguna manera el convenio mira para adelante. Y es lo que dice, ¿no? Es lo que dice. Pero que realmente no está operando o tiene todavía grandes huecos, por decir de una manera. Sí, yo creo que también es muy importante la sensibilización del personal de salud. O sea, todavía las mujeres se sienten discriminadas, hay violencia obstétrica, se les maltrata en las salas de partos. Entonces yo creo que este cambio debe de haber un cambio desde una perspectiva de derechos. Un cambio cultural. Cultural y de no discriminación en un país en donde gran parte de nuestra población es pobre. Y entonces, evidentemente, el trato es diferencial. Entonces, yo creo que eso es muy, 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 muy importante. Otro aspecto que yo creo que es muy importante y que si pensamos, bueno, ¿qué tiene Chile? ¿Y por qué tiene una razón de muerte materna menor que nosotros? Sí, 3 veces menor que nosotros. Exacto. Es que ellas tienen un sistema de parteras profesionales, que nosotros en los 50... Lo teníamos, ¿no? Tuvimos la partería profesional, la partería universitaria, y se extinguió. Entonces, realmente, para un especialista atender partos normales, pues a lo mejor no tiene ningún reto. Pero entonces habría que dejar la atención de los partos normales a profesionales de la partería. Yo estoy hablando de médicos que quieran ser parteros. Entonces, ¿por qué? Porque estamos teniendo otro problema que son un alto índice de cesáreas. Hay estados hasta con 49% de cesáreas, la mitad de los partos son cesáreas. ¿Esto responde a una moda, responde para evitar riesgos, responde a que el médico tiene más control? De alguna manera tiene más control, decide en qué momento hace el parto y que realmente ahora sí que el egreso hospitalario, la salida, está siendo prácticamente igual en una mujer que tiene un parto normal que una cesárea. Sí. Entonces yo creo que también lo que vería es que las jóvenes decidan cuándo tener sus hijos y que tengan suficientes recursos de anticoncepción para no tener embarazos no deseados. O sea, claro. Yo creo que hay muchas jovencitas que están interrumpiendo su vida profesional para tener hijos y con una perspectiva, pues a veces muy triste. Sí, Entonces también eso tiene que ver con las oportunidades de los jóvenes. Si las jóvenes en el campo no tienen ninguna perspectiva a futuro más que ser madres, pues vamos a seguir teniendo
embarazos en adolescentes. Sí, ¿no? esta realidad bueno, uno de cada 4 Entonces, nacimientos si son de me mujeres dices, muy jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué quisiera para el 2030? Que los jóvenes no se fueran de este país. bueno, si hiciéramos todo esto, ¿cuál sería la tasa que tú, o sea, porque todo esto es factible, cuando lo comentas, pareciera ser que es un asunto de, sí, obviamente voluntad política, imaginación para hacer, como yo digo, no lo posible, sino lo deseable, o sea, porque hay una enorme flexibilidad para articular estos sistemas y referencias y apoyos para que la mujer muy pobre pueda ir en una camioneta al centro de salud, etcétera. Podríamos aspirar a tener una tasa de 10 o 4. O sea, yo pensaría O sea, sí que es posible podemos llegar a los 4. Yo pienso que podemos llegar como los españoles, ¿no? Realmente. O sea, son de alguna manera culturalmente similares, además, igual los no italianos. hay ninguna razón. Es una O sea, bajar de sociedad. 900 muertes anuales de mujeres a 100, 100, Sí, o sea, digo. 80, y 90 estamos más. esperando que esas muertes sean de mujeres muy complicadas, Sí, o sea, sea, cardiópatas que decidieron tener un embarazo, portadoras de VIH, diabéticas. Sí, los casos realmente. O sea, realmente estamos pensando que serían estas muertes indirectas, básicamente lo que habría. No, lo ideal sería no tener ninguna claro, es la muerte, aspiración. como Colima, que ha llegado a no tener ninguna muerte, ¿no? Entonces, ese sería, yo creo que O sea, si hacemos, podremos aspirar a eso. Ahora, tú lo señalaste varias veces, hay entidades o hay municipios que están realmente en una situación mucho más grave que el resto. Sí. ¿Cuáles serían los estados, los municipios que tú dices, bueno, lo urgente es ahí? Ahí está pasando algo que requiere una focalización más allá del promedio nacional, que se tiene que hacer ya para poder llegar a esa cifra en 15 años. Sí, lo que pasa es que ahí tú tienes como combinación de dos cosas. Uno es la razón de muerte materna que estamos viendo que tiene que ver con los nacidos vivos, o sea, con los nacidos registrados. Y otra es las muertes maternas absolutas. Así es. Entonces, lo que tenemos es que evidentemente, por ejemplo, México y el Distrito Federal, que son zonas conurbadas, que son zonas en donde pues viene gente de Oaxaca, de Chiapas, Sí, claro. o sea, de todos lados a atenderse su parto, porque ahí es donde piensan que está el lugar en donde pero van a... ahí llegan al final cuando dicen, bueno, hay que ir a la Ciudad de México, porque ahí es donde está el hospital o está perinatología, en fin. Pero no llegan a perinatología. No, obviamente no, pocos llegan ahí, es muy Claro. pocos. Pero sí hay entidades, la estadística nos habla que obviamente el sur, sureste tenemos, Sí, el sur. sur son, o sea, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son entidades en que estas tasas son 2 veces el promedio nacional y en algunos municipios podemos ir a 3, a 5, 6 veces. O sea, hay lugares donde la fractura es mayor. Sí, ahorita está, por ejemplo, Campeche ahorita es la que tiene la razón de muerte materna más elevada, que es de 65. Por ejemplo, ¿cuál es la explicación que de Campeche de pronto... Evidentemente, ahí Campeche no era una entidad focalizada. Las entidades focalizadas han sido evidentemente las que tienen población indígena, como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que te digo que ha disminuido enormemente del 90 acá, Chihuahua, Nayarit, Puebla, Veracruz, ¿no? Obviamente México y el Distrito Federal por el volumen la densidad poblacional. y el volumen Hay estados, por ejemplo, San Luis Potosí, que ha tenido estrategias interesantes en traslado de pacientes, donde las comunidades se organizan. También han tenido un programa de madrinas obstétricas. Chiapas ha tenido muchos apoyos del banco del BID para pues, mejorar los sistemas de sus referencia. sistemas de referencia. De hecho, desde el 2000, por ejemplo, se dotó prácticamente de ambulancias a todos los municipios, ¿sí? Entonces ahí, ¿cuál es el reto? Bueno, hay recursos, que esos recursos se utilicen bien. Entonces también, ¿qué me diría para el 2030, qué quisiera? Pues que los ciudadanos tuviéramos pues el derecho de gobiernos muy transparentes, que te rindan cuentas. O sea, es preocupante ahora que vayamos para atrás en la ley de transparencia, que ha sido fundamental para que académicos, activistas, pues vean que se utilicen bien los recursos. Entonces, evidentemente que en un país más transparente, en donde funcionarios
rindan cuentas, pues los recursos van a ser aplicados de mejor manera. Así ¿sí? es. Déjame con esta reflexión tuya terminar. Lamentablemente el programa se nos termina porque creo que lo que nos dice Graciela es fundamental. Sí hay un problema de organización, de gerencia, de recursos, pero también hay un problema, digamos, en términos de rendición de cuentas para que podamos exigir el cumplimiento de los derechos. No estamos diciendo más que lo que dice el artículo primero. Todos portamos derechos, tenemos que exigirlo. Y eso pasa por la transparencia para saber cómo se toman decisiones, cómo se están implementando y así poder corregir a tiempo. Y lo que es una realidad es que para México 2015 es inaceptable más allá del gobierno, para nosotros, esta mortalidad que tiene, como nos han descrito en el programa, pues pareciera ser que con voluntad, capacidades, con acuerdos, pero sobre todo con un enorme compromiso ético, podemos llegar a esta tasa, 4 en 15 años, y nada justifica que no lo hagamos. Por eso creo que mortalidad materna expresa mucho del enorme desafío de lograr construir el México social que todavía no somos, pero que sin duda podemos ser si nos comprometemos y asumimos que hay que hacer no lo posible, lo deseable, y lo deseable es evitar toda la muerte que pueda ser evitable. Muchas gracias, Graciela, por estar, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y sin duda seguiremos platicando contigo para que nos sigas poniendo en ruta y señalando retos, desafíos, pero también voluntad. Okay. Gracias, Muchas Graciela. gracias Gracias a por ustedes. la invitación.